Buenos días. Hoy tomamos el café con el doctor Emilio Garrido. Doctor Emilio Garrido, que es psicólogo clínico, es doctor en Psicología de la Salud, catedrático en Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos. Y yo la pregunta es, ¿quién en Navarra no ha oído hablar del psicólogo Emilio Garrido? Sí, buenos días y bienvenido. Buenos días, Nieves. Pues quizá porque uno ya es mayor y lógicamente ha estado en casi todas las salsas, unas veces mejor y otras menos mejor, pero la perfección no existe y es un indicativo de que no se es feliz cuando uno busca la perfección. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Entonces yo soy muy amigo pues, de los grandes psicólogos de Stanford, donde dicen, acepta que eres humano, acepta que te equivocas y como te equivocas, pues te perdonas y sigues adelante. Y me parece un pensamiento tan simple que este Papa Francisco dice igual. Ahora se iba a Hungría y me hizo gracia el consejo que les daba a sus grandes cardenales que parecen más que él. Que eso me parece a mí algo insólito. Y decía, rezar por el Papa para que Dios le perdone sus miserias, porque Dios no se cansa de perdonar. Oh. Y yo me introspecté dentro de mí mismo y dije, qué nivel de Papa tan simple y tan grande. Qué bonitas palabras. A mí me parece, hoy no se oyen estas estuve palabras. Toda la semana dándole vueltas. Iba a desayunar y le decía a mi mujer, pero ¿qué te parece lo que ha dicho este hombre? Que es un hombre santo y además con un legado espiritual trascendente. Totalmente. Aunque no creamos, porque tampoco creemos en Dalai Lama y lo citamos porque tiene una filosofía y un humanismo que da igual que sea de Buda que de lo que sea. Si es bueno, bendito sea Dios. Efectivamente. ¿No es verdad? Y como decía que bajando a lo terreno y a lo que estamos viviendo hoy, desde su dilatada experiencia clínica, que es mucha, sí. Esta pandemia que nos ha tocado vivir, que nos ha dejado muerte, nos ha dejado también una crisis muy importante en lo económico, en lo social, en lo familiar. ¿Qué valoración o cómo cree que ha afectado también, aparte de estos temas que los estamos viviendo, por desgracia, en muchas familias, pero cómo está afectando en la salud mental de los niños, de los adolescentes o jóvenes, de los mayores y a nivel emocional, sí también? Pues esto es largo de contar, porque me ha tocado durante la pandemia más dura, los meses más confinados, pues un teléfono, ¿verdad?, de ayuda. El teléfono de la Esperanza ha hecho una labor impresionante, otras organizaciones, y a mí me tocó pues una línea, 1000 llamadas de teléfono, 5 suicidios, ideación un montón, porque mientras estamos hablando de estos temas, no nos olvidemos, se está suicidando una persona, porque son 10 diarios en España. Y eso no es una broma. Entonces la pandemia nos ha dejado vuelta al aire, nunca mejor dicho, y ha sacado lo mejor y lo menos bueno de cada uno de nosotros. Una de las cosas que tanto dolor me hace como profesional, con la gran humildad que debo decirlo y el respeto enorme, por supuesto, que más venimos a razonar y reflexionar que no a dogmatizar, Dios me libre, ¿verdad? Pero me duele decirlo porque lo que más he notado en esta pandemia es la enorme inmadurez que tiene el ser humano. Ay, esto, fíjate que lo estoy diciendo y me está entrando carne de gallina. Sí. ¿Cómo es posible que nuestra juventud, que para mí es el futuro, cómo nuestra juventud sabe tanto de máquina, tanto online, tanto virtual, tanto, hasta la inteligencia artificial es virtual, y qué poco saben de sí mismos? ¿Qué quieres de ti mismo?
¿Cuándo te haces una introspección de ti mismo? 5 minutos. El otro día estuve... Ay, me voy de una a otra, tú me paras, ¿eh? Porque el otro día estuve en una conferencia para los jóvenes del primer año de carrera que se iban a... Y les dije, yo ya no soy profesor de la universidad, estoy jubilado, pero ya que me han encargado que haga una reflexión para introduciros, vamos a hacer 5 minutos de silencio. Cierren los ojos, métanse dentro de ustedes mismos. No pueden volver. Les da miedo meterse dentro, Sí. porque no les gusta ver lo que van a ver. Pero eso es lo que somos. Entonces, claro, lees los grandes genios de la felicidad humana y todos dicen la meditación, que suena algo espiritual, que también lo es. Pero la meditación, como todos los budistas y el Oriente, están mucho más próximos a ese intercambio espiritual con uno mismo y a lo trascendente, que nosotros los del Occidente no tenemos costumbre. Sí. Entonces, me queda ese mal regusto, porque nuestra juventud es maravillosa, no hay que criminalizarla, pero estamos perdiendo en humanismo. Entonces noté una enorme inmadurez. ¿Y por qué? Porque si me tienen que decir cómo resumiría yo 2 años de pandemia, más lo que nos toque, diría, ha sido el común denominador del 90 y algo % el miedo. Y el miedo, escribía yo un artículo en diario digital, no guarda la viña. Nunca ha guardado el miedo la viña. Sí que en algún momento, antropológicamente desde Atapuerca, necesitamos cierto temor porque nos previene y de alguna manera pues nos tenemos que, ¿cómo se dice?, estar alerta, cierto, pero de eso a tener tal terror. Claro, es que muchas veces, y creo que, como bien dice, tanto la enfermedad como la muerte, que es lo que más puede aterrorizarnos a cualquier persona de a pie, puede ser perfectísimamente lo que pueda llegar a manipular a una sociedad. Claro, es la llave del miedo y nos lo han metido tan bien. Nos lo han fabricado con un engrudo tan sumamente que no hay que masticar que nadie ha dicho ni anjo. Y eso nos ha hecho esclavos del miedo. Y eso nos ha perdido libertad. Libertad exterior e interior. Y eso no nos hace bien. Porque si ahora entramos en la pura fisiología, que yo la llamo psicofisiología, porque no hay fisiología pura que no tenga cognición y emoción, y entonces ya no es fisiología, sino psicofisiología. Luego ya no es el sistema inmune, psicoinmune, que lo manipulamos nosotros si queremos, pero nadie nos enseña el cómo. Entonces, ese miedo destruye la pura psicofisiología de lo que es el sistema inmune. Si has roto y has destrozado con el miedo el sistema inmune, estás con una vulnerabilidad absolutamente y total a cualquier enfermedad. El virus juega con nosotros como le da la gana. No son críticos nuestros hijos. Lo que les das lo degluyen con una facilidad bárbara. ¿Y tú qué piensas? Y que no han estado preparados, ¿verdad? Me parece, para esta adversidad y otras que pueden, otras que van a venir. Porque nos tenemos que acostumbrar a vivir con este virus, que por cierto es un virus exactamente igual, aunque más mórbido, que lo que es una gripe. Es el mismo virus. Pero por Dios, sí, pero si usted no tiene antecedentes, si usted no tiene síntomas, si usted es asintomático de algo que no tiene, ¿cómo se vacuna? ¿Pero en dónde cabe eso? Nadie se lo ha planteado, ni siquiera los colegios de médicos. Y eso me tiene mucho dolor. Sí, y es que tiene toda la razón. Yo creo y no es ni ser negado. No. Yo sigo cumpliendo la normativa, sigo siendo prudente, pero lógicamente no me privéis
de mi pura libertad, Efectivamente. porque quiero ser autónomo. Muy bien. Y a mí el papá Estado me trae sin cuidado, porque no me sirve más que cuando creo yo que tiene razón o previene la salud o la prevención o la educación. Pero cuando nos rompe, porque son iconoclastas en tantas cosas, Sí. porque como digo muchas veces, y se lo decía a los alumnos el otro día, las ideas nos elevan, las ideologías nos destruyen. Y esto hay que decirlo, pero es que no es correcto que no será correcto para una minoría, pero esto es así siempre. Sí, sí, sí. Y además todo está acabando siendo una ideología. Claro, sin duda, porque ha de ser la suya la mejor, sí, sí, sí. Y la mía porque no la mejor, o por lo menos dentro de la posible. Y hacen creer que esa ideología es la que da identidad, sobre todo a los jóvenes. Claro. O sea, que es que pero una identidad falsa, porque nuestra juventud sí ha perdido el humanismo, no lee, y son, como digo yo, con todo el respeto, porque yo quiero a la juventud mucho, pero quiero una juventud sana, quiero una juventud libre, quiero una juventud que lea y que espabile. Pero, y por eso los llamo analfabetos informados. De informática, todo. De cacharros, todo. De técnica, todo. Y de humanismo. Y de emoción. Nunca habíamos tenido tanta interrelación estudiada y verificada como ahora, de que la biología es parte sine qua non de las emociones. Y las emociones de la biología. ¿Y qué hemos destruido? La pura amígdala, que es nuestro cerebro dentro de otro cerebro, que es el central, la corteza frontal, derecha e izquierda, y dentro en la zona límbica está la amígdala, que es como la falangeta del dedo gordo, del pulgar. ¿Y eso qué es? Eso es otro cerebro impresionante. ¿Cómo destruimos eso? Cuando biología y emoción se dan de la mano. ¿Quién pierde la emoción? Se enferma. ¿Qué es lo que está pasando en la juventud ahora? Claro. Y además, el día 10 de septiembre, hace escasos 4 días, se celebraba el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Y el Instituto Nacional de Estadística de España, pues nos daba unos datos escalofriantes, pero del todo, y casi alarmantes. Dice que es la primera causa de muerte no natural en España y la segunda en adolescentes entre los 15 y los 29 años. La tesis doctoral que hizo sobre esta ideación del suicidio, desde su experiencia, que creo recordar que fue con una muestra de una población de más de 2.200 jóvenes entre este ramo de edad. Nosotros hicimos sobre todo con la muestra centrarnos en la diana de la ideación, porque en el suicidio lógicamente es muy difícil investigar. Si ha hecho un deceso no puedes investigar las causas, ya murió el pobre, bastante desgracia tuvo, porque suicidarse no es un capricho. Suicidarse hay que tener mucho valor para ello. Y como digo yo, es con la depresión la emoción más negativa que destruye al ser humano. Una viviendo y la otra muriendo. Dos, la depresión profunda, sea física o sea psíquico-física, y el suicidio. Entonces no es baladí el tema. Entonces no pudimos trabajar en ese campo, pero sí en la ideación de suicidio. Claro, las cosas que salen son inauditas. Por ejemplo, no podemos evitar que haya 10 suicidios diarios. Pero por cada suicidio hay 20. Cada 10 que lo consuman, hay 20 que lo intentan. Ahí es donde tenemos que entrar en la prevención. Es verdad que el Congreso español y el gobierno de Navarra actual han hecho una mesa seria, pero vuelvo yo a insistir lo que tantas veces se nos dijo en mi época. Cuando la salud mental es un departamento que tiene ideas bonitas,
pero no consensuadas con millones, las bonitas desaparecen y se ajan, se marchitan. Y así ocurre con todos los ministerios de salud. Entonces, estamos todavía en la Edad Media. Unas mesas muy bonitas en el Parlamento, se va mentalizando, pero vamos, con una lentitud que parece el tren correo de mi pueblo, que paraba hasta para hacer pis el maquinista. Y aunque sea vulgar, yo lo he visto, que esto es así, y veo que la salud mental no avanza. Mire, aquí tengo que decir algo preocupante. Londres, que a mí me molestó muchísimo, no solo como persona, sino como parte de una sociedad, un elemento de la sociedad que piensa que se fueran del mercado común, de la Comunidad Europea. ¿Por qué? Porque realmente no me gustan nada los ingleses como sociedad, porque la conozco. Prefiero los americanos ingleses, pero bueno, esto es otro tema, ¿verdad? Que podríamos tener otra charla. Bien, fíjate, han conectado con 35.000, voy a repetir la cifra porque da miedo, 35.000 psicólogos clínicos para la prevención en salud primaria. Para que el pobre médico de cabecera, porque hay que decirlo, es un pobre médico de cabecera. De dos maneras, no tiene tiempo, pobreza mental, y no tiene sueldo, pobreza económica. No cobran el trabajo que hacen. Y esto hay que decirlo. Pues para descongestionar toda esa labor de salud primaria, que ya sabemos cómo está ahora, 35.000 psicólogos se van a incorporar poco a poco con una formación específica para quitarle al médico de cabecera todos aquellos vanos o agujeros a los que no puede, ni por tiempo ni por capacidad. Claro, ¿cuándo veremos esto aquí? Si tenemos en España, no sé si son 11 psicólogos por 200.000 habitantes. ¿Dónde vamos? Y hablamos de la prevención, de la educación sanitaria, y de la mesa de trabajo para el plan. O sea que... Imposible. Entonces, claro, el suicidio va en aumento. Sin embargo, con la pandemia no ha aumentado, ¿eh? Ha aumentado el número en los jóvenes, en la ideación de suicidio. Aunque yo tuve 5, ¿eh? De los 5, pues 3 lo consumaron, ¿verdad? Entonces es muy doloroso porque hay que estar, y después al ser interprofesional, porque ha de entrar los bomberos, ha de entrar la policía, ha de entrar los vecinos, las familias, ha de entrar muchas personas, es muy interconsulta, muy interdisciplinario, y eso, claro, supone un coste terrible. Claro, y un coste efectivamente por parte de la administración y que está allí, a lo mejor es lo que también viene retrasando. Claro. Pero que nos comentaba lo de la prevención, que es algo más que importante, por lo que decimos, porque hay veces que no se consuma, cómo hay que tratar, y desde este punto de vista, ¿qué factores para la prevención o para la protección? Sí. ¿Qué factores cree que pueden ser más importantes o que nos puede detallar? La primera de todas, que no lo sabíamos hasta hace muy poco, es que hay que hablar del suicidio en la prensa. También iba a decir, y cómo tratarlo, pero bueno, lo dejamos para... Pero porque queremos que escondiendo la cabeza debajo del ala, como dicen que hacen avestruz, que no es verdad, pero bueno, así se ha dicho y sigue diciéndose, ¿verdad? Lógicamente hay que hablar claro, sin estruendo, sin masoquismo refinado que les gusta a la gente y cómo lo ha hecho y de dónde lo hizo. Quite todo el hola que recubre, porque la muerte del suicida es pura enfermedad mental. Eso es importantísimo y hay que quitar hierro, que no vuelva a ser un tabú, como ha sido yo cuando era niño
iba al cementerio porque la muerte, cuando yo era niño, era parte de la Parte vida. de la vida, efectivamente. E íbamos a visitar el difunto, aunque fuera un vecino, porque eso era lo que entonces se educaba. Y yo agradezco muchísimo. E íbamos al cementerio y había un trozo del cementerio apartado para los apóstatas y los suicidas. Aquello de apóstata y suicida, en mi cabeza de 8 años, decía yo, esto tiene que ser terrible. Pero nunca supe lo que era apóstata y el suicidio tampoco. ¿Cómo podemos transgredir cuando el suicidio es pura salud mental? Pues hay que hablar. Y no por hablar se llama, ¿cómo se dice? Es un efecto llamada. No, está demostrado que no. Si la noticia se transcribe con humanidad, con respeto a la familia, a los vecinos, a los amigos y al propio suicida. Porque el suicida descansa, pero la familia, nunca mejor dicho, menudo muerto tiene encima. Porque la culpabilidad es impresionante. Que me lo digan a mí, que me ha tocado muchísimas veces entrar en juego. Eso es durísimo. No hay derecho. Que esta sociedad tan desarrollada, con tanta calidad que decimos de vida, en lo más importante y en lo más capcioso, no tenga viaducto para resolver las cosas. Aunque fuera con sentido común, emoción y ¿cómo se dice? Y conectar con el ser humano, ¿verdad? No me sale la palabra correcta, pero me saldrá, no pasa nada, ¿verdad? Sí. Y eso es la primera noción. La segunda noción hay que explicarlo en los colegios. Claro. Como otro problema de salud mental. Y siempre desde el punto de vista de la prevención Sin como duda, algo sin que... duda. Sin duda, porque lo mismo que hay que prevenir la ansiedad y hay que prevenir la depresión, hay que prevenir el suicidio, sin duda. Es que también hay un debate en cuanto a medios de comunicación para tratarlo que quizá también pueda servir para este tema. Y es que, por ejemplo, cuando estaba estudiando yo en periodismo, en la facultad solíamos debatir sobre qué hacer con las noticias, en este caso era de la banda terrorista ETA, si publicarlas o no publicarlas, porque claro, el terrorismo está buscando el marketing, está buscando la publicación. Sin duda. Y ese debate quizá también se interprete desde algunos ámbitos de la comunicación como que si se silencia, pues como que te quitas, ¿no? el problema y no induces. Pero como bien dices... sí. Los últimos estudios que hemos leído con muestras enormemente, dijéramos atípicas porque no son frecuentes el hacerlas, hasta por razas, curioso, ¿verdad? Dice claramente que hay que hablar del suicidio siempre que se hable con estas variables que hemos dicho. Humanidad y respeto no es baladí y hay que pensar en la familia y en los que dejan. Porque sí que no hemos hecho, pero sería el segundo estudio a hacer, ya no estoy en activo, pero una tesis doctoral sería muy bueno, ¿qué ha rodeado a ese hijo en un ambiente epigenético para que llegue a donde ha llegado? No solo en la familia, cuidado, porque a partir de la juventud, que es cuando más hay ideación de suicidio, sobre todo en jóvenes más que en mujeres, lógicamente ya no es la familia la más directa en el contexto epigenético social, sino los propios jóvenes amigos y amigas. Entonces, cuidado cuando un muchacho te mete un sobre por la puerta, la rendija de tu cuarto y te dice que se va a ir. No lo tome usted a broma, porque puede ver que no haya una segunda o tercera opinión, aunque algunos autores hablan que hasta la tercera no hay que poner cuenta. Yo siempre digo que a la primera hay que poner cuenta. Por algo hablamos de prevención. Sin duda, y hay que hablarlo, porque a todos nos ha pasado por la cabeza, tarde o temprano, que morir es una solución fácil para muchas cosas. Y es normal, está dentro de la vida, no nos tenemos que asustar de ello, pero lógicamente
tenemos que estar los padres preparados, los profesores preparados, la sociedad preparada, los amigos preparados para que en ese engrudo tan complejo alguien sea capaz, con el microscopio, de analizar y de limitar. ¿Cierto o no? Pues sí. Y sería muy interesante porque concretamente este verano he estado con unos padres que perdieron un hijo de 17 años que se colgó en el baño, estando el abuelito dentro de la casa. Pero me voy al baño, el respeto es el respeto. No sale, no sale, no sale. Bien. Entonces me decía, sigo todavía, y han pasado 10 años, sigo todavía pensando, ¿qué es lo que fallé? ¿Qué es lo que no hice? ¿Qué palabra fue la que...? Pero claro, volvemos otra vez a lo mismo. Todo no lo podemos hacer los padres, pero lo que no debemos hacer es no hablar, no estar con los hijos. Por eso hablábamos estos días, después del verano, del chupete emocional, que son los móviles y los tablets para nuestra juventud. Y que está publicado en navarrainformación.es. Efectivamente. Y lo puse porque dije, algún padre se beneficiará. Está leyéndose mucho. Así se está, pues ya me alegra. Aparte de que tiene mucha fuerza el bueno, por lo título, menos, pero el contenido... Sí, porque me sorprendió. ¿Dónde están los niños de este pueblo? No te preocupes, están en la piscina. Voy a un cumpleaños de un nieto a la piscina y sí, están en la piscina, pero mientras no se bañan están con el chupete electrónico, que es el móvil, y yo me pregunto, ¿pero qué sociedad de imbéciles somos para dar un móvil con internet a un crío de 9, 10, 11 años? No lo puedo comprender. Y Emilio, es que eres, no sé, como la esperanza, el optimismo, es que hablar contigo nos llena de vida. Pues, aunque se hable de temas como el que estamos abordando hoy, pero sí que llenas de vida. Y a mí me gustaría, viendo esto que te comento, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros, tanto al enfrentarnos o al defendernos de la adversidad en nuestra vida cotidiana? Y creo que eres la persona ideal porque un libro que escribiste hace poco más de 2 años, nada más y nada menos que tratas a la felicidad de ciencias. Dices, la ciencia de la felicidad y las herramientas para ser feliz. ¿Qué herramientas tenemos para ser felices? Pues puse 100. Yo hice un curso en Harvard con los grandes profesores de la ciencia de la felicidad, que ellos tienen un curso online, pero también presencial, y como dice Tal Ben-Shahar, que es un judío afincado en Estados Unidos, un cogote especial, que siendo ingeniero no encontró la felicidad. Y entonces fue buscando ese grial de la felicidad y la encontró en la psicología positiva. Y yo me río porque digo, madre mía, no podía encontrarla en otro sitio que no fuera esta. ¿Y por qué? Porque la psicología positiva, que es un paradigma dentro del gran paradigma de la psicología en general, es un paradigma preventivo. Es decir, hasta hace muy poco el psicólogo se dedicaba a apagar fuegos. Son bomberos de la sociedad, ¿no? Es lo que la sociedad le pide y tienes que estar al tanto para... Pero hay otra psicología que es mucho más preventiva, educativa, que es, ¿por qué no les damos herramientas para que sean felices? Entonces, este ingeniero, Tal Ben-Shahar, que tiene un libro, Me tropecé con la felicidad, soberbio, pues, claro, habla de la ciencia. Porque es verdad que subjetivamente todos sentimos unos parámetros de felicidad. Subjetivamente, cada uno lo siente de una determinada manera, pero sobre fondos científicos. Porque cuando tú tienes, lo siento que sea esto tan ordinario, pero la gente lo entiende perfectamente cuando lo explico. Cuando tú tienes ganas de hacer pis,
no encuentras aparcamiento, te va a reventar la vejiga y llegas a casa, por fin aparqué malamente y descargas la oxitocina que te genera de felicidad, esa hormona. Todos lo sabemos y lo hemos experimentado. Sé que me muero, no puedo hablar, tengo que beber, estoy deshidratado. Y bebes un vaso de agua. Y eso es ciencia. Tú la vivirás con azul, el otro con gris, el otro con amarillo, pero sobre la misma base. Son los elementos científicos que son universales. La oxitocina la tenemos todos cuando nos abrazamos. 2 años sin abrazarnos, sin besarnos. Y hablan de salud, pero solo salud física. Pero la salud no es solo física, es social, es psicológica, es mental y física. Y familiar, claro. Y familiar, social. Se ha llegado hasta a dividir a las familias. Claro, ¿cómo? En esa cosa de solo 6, 7, sí, pero... Bueno, entonces Aristóteles decía, y vamos a la pregunta que me hiciste, el saber es felicidad. Sí, el conocimiento es felicidad, pero no solo, es una pata, tenemos 2. El hacer es felicidad. Si tú haces, entonces tendrás felicidad. Y claro, por ejemplo, yo me abrazo, yo beso, yo conecto con otra persona y las hormonas cerebrales se estimulan. La dopamina, la oxitocina, todas las hormonas. Eso es ciencia. Pero vamos a contar otro parámetro científico de una cosa tan simple que aunque la accumbens, que es una área próxima a la amígdala, en el tronco, en el hipotálamo, el accumbens, que se llama el del premio, te pones la ropa de invierno y te ha sacado tu mujer o tú se la has sacado, ¿verdad?, en pareja, y te pones unos pantalones, lo primero que hacemos es echar mano a los bolsillos. Y te encuentras 20 euros del invierno pasado. Y te da un chute de felicidad. ¿Cierto o no? Pero si no haces nada con 20 euros. ¿Pero qué? Porque es algo inesperado. Eso es ciencia. Tú lo vivirás de una manera subjetiva. Muy bien, yo te lo acepto. Pero científicamente siempre será así. El sueldo de todos los meses nos estimula y nos da adrenalina positiva y nos da felicidad. ¿Ves? La ciencia de la felicidad. Y podríamos decir 1000 más. Bueno, pues es que, vamos, esto es la guinda para poder poner en ese pastel algo que es tan importante como la felicidad. Y creo que si practicáramos alguna de esas 100 herramientas, me atrevería a poner 100. Podrían, desde luego que son un buen número. Ahora me costó. Porque hay que luchar. Pues casi un año, elaborar. Sí. Harvard nos dio 10 por cada capítulo. Ellos ponen unos capítulos 6, yo he puesto 10 y nos daban 10 a todas. Yo puse 10 para cada capítulo. 100. Con cumplir 20 ya seríamos felices. La Universidad de Wisconsin hace un tratamiento en la universidad para profesionales, para prevención del suicidio, y es la ciencia de la felicidad. ¿Cuánto me gustaría a mí que teniendo todavía yo energía, aunque esté jubilado, me usaran para dar un curso de la felicidad como prevención a los jóvenes? Porque los jóvenes están agresivos. Si es que empezaríamos por el principio, ¿no?, de lo que había hecho del silencio, claro, que viene a ser la reflexión que tanto se necesita, y con estas pinceladas de felicidad sí que se podría prevenir, claro, y los jóvenes encontrarían allí un pozo sin fondo de vida y de... Porque ellos tienen muchas más fortalezas que debilidades, pero nadie se las hace explorar, nadie se las arranca de la amígdala. Entonces viven idiotas analfabetos, tanto ordenador, tanta inteligencia artificial, y tu propia inteligencia de ti mismo, no sabes nada de ti mismo, ni lo que quieres. ¿Pero qué es esto, Dios mío? Estamos fallando, estamos perdiendo el norte. Sí.
Pues la verdad que ha sido un tiempo y una entrevista, las respuestas que se necesitan tanto a nivel personal como a nivel de sociedad, y nos quedamos pues con la prevención, la protección, el no tener este tema del suicidio que alarma que sea la primera causa no natural en España, y que hablemos de ello, pero siempre con la mira, creo que puedo resumirlo con esa mira de la prevención, la protección, incluso en la ideación del propio suicidio. Efectivamente. Y cuanto más nos mentalicemos la sociedad, porque esto es parte de nuestra sociedad, pues más felices seremos, porque cuando alguien muere, de la forma que sea, no deja más que un agujero profundo de tristeza y de emoción negativa.